¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy, perdón, vamos a ver lo que es lo que es Jesús, un amigo. Eh, no, el sacrificio que hizo Jesús por nosotros. A veces también nosotros tenemos que hacer ciertos sacrificios por los amigos. Jesús nos consideraba a sus discípulos, sus amigos y a todos los que anduvieran con él. La verdad es que es difícil entender lo que Jesús realmente hizo al, al ir a la cruz y morir por nosotros. Vamos a leer un poquito de la Biblia y después lo vamos a comentar. En el capítulo 15 del libro de San Juan, vamos a leer desde el versículo 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y dice el 13 que es muy importante. Todo es importante, pero lo quiero recalcar. Dice, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. O sea, él consideraba a los apóstoles que estaban con él o los que lo estaban siguiendo, que eran sus amigos. Y él obviamente iba a poner la vida por ellos. Ahorita lo vamos a explicar por qué. En el 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? Dando su vida por nosotros. ¿Por qué? Porque verdaderamente nosotros, Él nos sustituyó en la cruz. Nosotros, por derecho, deberíamos estar nosotros crucificados por los pecados que hemos hecho nosotros. Pero en cambio, Jesús, sin tener pecado, porque es Dios, y cuando estaba aquí siguió siendo Dios, o sea, el comportamiento siguió siendo el mismo. Perdón. Y entonces, Él tomó los pecados que todo el mundo hemos cometido y los puso o los exhibió en la cruz. No se le metieron, porque ahí hay una pequeña confusión ahí entre la gente. El pecado no puede entrar a una persona si la persona no abre una puerta para que entre ese pecado. Entonces, Jesús no abrió puertas. Él se quedó siempre santo durante todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Entonces, el pecado no se le podía meter. ¿Se le pegó por encima de él? Sí, porque estaban esperando a que Jesús, por todas las cosas que le estaban haciendo y lo estaban martirizando, etcétera, etcétera, estaban esperando a que él abriera una puerta para meterse. Y si se metían, entonces ya no podía ser el Cordero Santo que había mandado Dios para el perdón de los pecados. Entonces, tenemos que tener muy enfocado la cosa esta que hizo Jesús. Jesús no se le metieron los pecados, estaban sobre de él.
esperando a que Él abriera una puerta. Y cuando más pensaban que podía abrir una puerta fue en la cruz, porque todos estaban riéndose de Él, se estaban burlando de Él, estaban jugando a los dados o a lo que fuera por las ropas de Él, etcétera, etcétera, y lo habían martirizado, lo habían desfigurado de la cara y del cuerpo, le habían hecho llagas completamente, que estaban brotando sangre, ¿verdad? O sea, fue algo espantoso lo que le hicieron a Él. No, no fue cualquier cosa. Se ensañaron con Él. ¿Por qué? Porque el enemigo de Jesús, que es Satanás, tomó el control desde el huerto del Getsemaní, cuando lo fueron a arrestar, en adelante. Y si lo quieren ver, lo puedes ver ahí en el libro de Lucas, cuando están en el huerto. Ahí dice que desde ese momento en adelante, Satanás tiene el control. ¿Por qué? Porque Dios le dio el control en ese momento para martirizar a Jesús, dejar que martirizaran a Jesús. No que le gustara al Señor Padre que martirizaran a Jesús, pero era la forma que tenía que demostrar Jesús el amor que tenía por nosotros y que iba a seguir siendo un Cordero Santo pasara lo que pasara. Entonces, Satanás, tomó el control, el reino de Satanás tomó el control de la vida de Jesús desde el huerto en adelante. Ahí lo pueden ver en el libro de San Lucas. Muy claramente está. Entonces, son 12 horas anteriores nomás para redundar un poquito, son 12 horas anteriores de la crucifixión. Desde ahí tomó el control Satanás. Ok, pero ese no es el punto. El punto es que como Jesús, él consideraba que nosotros éramos sus amigos, él quitó el pecado de nosotros, o más bien, tomó el pecado de nosotros y lo exhibió en la cruz. Satanás y todos sus compinches, como se le puede decir, ¿verdad? Todos sus, todos sus amiguillos, en pocas palabras, o su gente, o sus demonios, pues, dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Lo más seguro, quédensele pegado a él, porque va a abrir la puerta cuando esté crucificado, porque va a ser demasiado el dolor y lo que le va a pasar. Entonces no va a aguantar y va a maldecir y ya con que maldiga, ya con eso tenemos ya. Y ya abrió la puerta. Pero, oh gran sorpresa, en vez de maldecir a la gente, que obviamente eres tú, soy yo, todos los que estamos aquí y que hemos pecado, definitivamente nosotros estamos, por nosotros crucificaron a Jesús. Por nosotros, por lo que hemos hecho nosotros, no, no por lo que hizo él no hizo nada. Nosotros lo hemos hecho durante nuestra vida, todos los problemas y los fracasos y etcétera, etcétera, malos pensamientos, malas acciones que hemos hecho, crucificamos a Jesús. Él no tenía por qué ser crucificado, pero él fue enviado como un Cordero Santo. Porque la ley de Israel, la misma que escribió Moisés a través del Espíritu Santo, esa ley decía que tenía que morir un cordero sin mancha para poder perdonar el pecado del pueblo cada año. Entonces, pero con el Cordero Santo, que era Jesús, ya no había necesidad de hacer otro sacrificio. Entonces, por eso hizo ese sacrificio Jesús. Pero pónganse a pensar bien, porque a veces no lo captamos bien. No que no sepamos que Jesús fue a la cruz o que lo llevaron a la cruz y lo mataron. No, eso no. Captar lo que verdaderamente hizo Jesús por nosotros. A nosotros nos vino a salvar, vino a abrir una puerta para que pudiéramos llegar hacia el Padre. Porque sin Jesús, sin la sangre derramada por Jesús, que es el Cordero,
no, no nos podría ver el Padre a nosotros, porque estaríamos separados por el pecado. La sangre de Jesús provoca, derramada en la cruz, que Dios, Padre, nos podamos acercar a Él, porque en vez de ver el pecado que podamos tener nosotros, Él está viendo la sangre de Jesús derramada sobre nosotros. Y entonces, como Él ve la sangre de nosotros sobre nosotros, nos ve como si estuviéramos limpios y podemos acercarnos al Padre. Entonces, y obviamente el camino, la verdad y la vida es Jesús, no hay nadie más. O sea, nadie puede haber dado la sangre de Él mismo para que nos podamos acercar a Dios. No hay nadie. Mahoma no fue, el Buda menos, y etcétera, etcétera. Puedes poner todos los que quieras y nadie ha hecho eso más que Jesús. Entonces, por eso Jesús dice, pídanle todo lo que le quieran pedir al Padre, pídanlo en mi nombre y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque Él tiene la gracia, Él tiene el consentimiento del Padre para hacer las cosas. Entonces, no es fácil lo que Él hizo. Fue algo muy difícil. Nada más Él lo podía haber hecho. No vino un ángel a dar su vida por nosotros. Tuvo que ser Dios mismo manifestado en Jesús. No, no estaba tan fácil de que no pecara a alguien por todo lo que le iban a provocar. Jesús cuando estaba aquí, Él sabía perfectamente lo que pensaba cada persona, porque tenía una comunión perfecta con el Padre a través del Espíritu Santo. Entonces, Él conocía los pensamientos de todos. Y obviamente, pues Él era Dios, es Dios. Él era Dios aquí y es Dios allá y sigue siendo Dios. Desde el principio y desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, la fundación del mundo no tiene tanto tiempo como lo que tiene Dios. Dios es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso a lo mejor no lo podemos captar, porque lo vemos, nosotros vemos los ojos con los ojos que tenemos ahorita, que son físicos, pero no vemos los ojos espirituales. Los ojos espirituales, el único que puede abrir los ojos espirituales es Dios a las personas. Y entonces puedes ver lo espiritual, pero cuando ves lo espiritual, no creas que nomás vas a ver lo bueno, también vas a ver lo malo. Entonces, abusado con lo que pedimos, ¿verdad? Porque luego lo decimos, no, yo también quiero, yo también quiero. Pues sí, nomás que también equivale a ver lo malo y lo bueno. Entonces, volviendo a lo del tema, nosotros somos los culpables de que Jesús fue crucificado. Esto se oye muy fuerte. Es fuerte y desgraciadamente así es. Entonces, este día, ocúpalo. Vamos a ocuparlo para darle gracias a Jesús por haber dado esa preciosa vida, que no es cualquier vida, es la vida de Dios, porque es su Hijo verdadero. O sea, Él sí fue engendrado por Dios. O sea, Dios ya era Jesús antes y siempre fue el Hijo del Padre. Nosotros no somos hijos, sí somos hijos porque nos adoptó al recibir nosotros al Señor Jesús en nuestro corazón. Pero somos adoptados, no somos engendrados, o sea, no somos, se puede decir como legítimos, en pocas palabras. Somos adoptados, pero gracias a Jesús, nosotros podemos ser adoptados. Entonces, este día y toda esta semana que sigue, ocúpate de darle gracias a Jesús por haber entregado su vida por nosotros. Se lo merece. Se lo merece porque hizo algo grandísimo que nadie puede haber hecho más que Él. Y vamos a empezar a darle gracias. Gracias, Señor Jesús, porque viniste a esta tierra y te ocupaste por nosotros, te ofreciste por nosotros, para que
pudiéramos estar en un reino celestial que es el de nuestro Padre, que ahora es nuestro Padre porque ya estamos adoptados y somos coherederos contigo, Señor Jesús. Y te damos gracias por todo el sacrificio que tuviste que hacer por nosotros. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Espero que les haya gustado este mensaje y nos vemos la próxima vez. Gracias.